Recording in progress. Muy buenas tardes, soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y hoy tendremos un importante webinario sobre los incendios forestales y la afectación a la vida silvestre. La invitada de hoy es la máster Evelyn Solano Brenes, quien tiene su título en manejo de recursos naturales y tiene una maestría en conservación de vida silvestre. Además, ella ha generado una gran experiencia en la gestión de áreas protegidas. Actualmente trabaja en el SINAC, en el área de conservación Guanacaste, y ha trabajado en la coordinación de voluntariado, consultoría ambiental y manejo de vida silvestre. Su rol actual en valorización de servicios ecosistémicos y apoyo técnico a áreas protegidas. Esto pues la posicionan como una referente en todo lo que es la gestión ambiental institucional. Muy buenas tardes, Evelyn, un gusto tenerla con nosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla para que usted pueda. Sí. ¿Me escuchan bien y me ven? Sí. Sí, la escuchamos y la vemos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estaba viendo los miembros en el chat y realmente me pone muy feliz. Veo a colegas, bomberos forestales por acá, ¿verdad? Biólogos también que se han unido a esta charla y realmente me alegra mucho porque tenemos variedad de participantes. Entonces, voy a presentar, por favor, si me indican, si pueden ver la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ya se puede ver. Un poquito lento. Bueno, muy buenas noches ya, ¿verdad? Muchas gracias a doña Ani por la introducción. Mi nombre es Evelyn Solano Brenes. Yo actualmente trabajo en el área de conservación Guanacaste, en la dirección regional, en la unidad de gestión y valorización de ecosistémicos, servicios ecosistémicos. He sido bombera forestal desde el año 2004. Ahorita yo digo que soy una bombera retirada del campo, pero sigo trabajando en el tema de incendios forestales desde otros componentes, ¿verdad? Es un tema que realmente me apasiona y su relación con la vida silvestre, pues también ha sido de mi interés desde hace unos años para acá. Bueno, yo voy a empezar dándoles unas generalidades acerca del fuego para entender un poco toda esta dinámica, ¿verdad?, de la vida silvestre y los incendios forestales. Cuando nosotros estamos estudiando el tema de los incendios forestales nos enseñan muchos triángulos y uno de estos es el triángulo del fuego. Para que un incendio forestal o para que un fuego inicie, se necesitan tres elementos principales. Un elemento que dé origen al calor, ¿verdad? Puede ser una chispa, necesitamos también oxígeno y necesitamos un combustible. Cuando estos tres elementos se juntan, generan una reacción y este es el tetraedro ahora del fuego, ¿verdad? Con los cuatro componentes. Cuando estos tres elementos se juntan, se genera una reacción química, donde se genera el fuego. Para que se genere el incendio forestal y este fuego sea prolongado y se extienda, esta reacción tiene que darse en cadena. Es decir, estos tres elementos tienen que unirse constantemente para generar el fuego y que éste logre avanzar. Cuando hablamos de un incendio forestal, el combustible que da inicio a ese fuego es combustible forestal, ¿verdad? Cuando decimos combustible forestal, son todos aquellos materiales vivos o muertos que tienen la capacidad de arder. Entonces, cuando tenemos un elemento que da inicio a calor y se junta con el oxígeno y este combustible forestal, reacciona esto en cadena y genera los incendios forestales que conocemos comúnmente.
Pero, ¿qué es un incendio forestal? Bueno, un incendio forestal es un fuego que se da en ecosistemas naturales o plantaciones producido por la acción del ser humano o causado por la naturaleza y que avanza sin ningún control, ocasionando daños ecológicos, económicos y sociales. Aquí en esta definición hay varios aspectos importantes, ¿verdad? Cuando hablamos de ecosistemas naturales, estamos hablando desde bosques primarios, bosques secundarios, hablamos, por ejemplo, de humedales, de helechales, de llorillales, ¿verdad? Cualquier ecosistema natural que tenga materia viva o muerta que pueda arder, ¿verdad? O bien pueden ser plantaciones forestales también, cacautales, que tengan la capacidad de arder. Otro aspecto importante de esta definición es el origen de los incendios forestales, ¿verdad? Pueden ser causados por el hombre, que estos pueden darse por dolo, es decir, de manera premeditada, cuando alguien sabe que va a ir a prender un incendio forestal y sabe los daños que va a ir a causar. Y estos pueden ser por negligencia, por vandalismo, por cacería. Y también tenemos los incendios causados por humanos por descuidos, ¿verdad? Por descuidos, por ejemplo, en quemas agrícolas, donde los productores no hacen todos los procedimientos que tienen que hacer previos a quemar sus fincas y este fuego se sale de control y avanza hacia los bosques. Tenemos también incendios accidentales, ¿verdad? Por tendido eléctrico, incendios que se generan por chispas de líneas de trenes o por autos que tienen desperfectos y pues al orillarse en las cunetas hay material de combustible forestal y genera los incendios forestales. Hay otros tipos de incendios que son causados por la naturaleza, es decir, son incendios naturales, por ejemplo, los generados por vulcanismo. En esto, por ejemplo, tenemos el caso del volcán Turrialba, ¿verdad? En su última erupción generó un pequeño incendio forestal y son todos estos árboles que ahorita en algunas fotografías que andan por redes sociales se ven. También tenemos incendios naturales causados por rayería, que también puede darse en nuestras áreas protegidas. Por ejemplo, en el caso de nuestra área de conservación, en los registros que se tienen desde el año 89, 7 rayos han generado incendios forestales. Pero hay otros parques nacionales que también han tenido esta problemática, como Palo Verde, también en Barra Honda, pero son muy esporádicos, ¿verdad? Vean esto, en casi 35 años, solo 7 incendios hemos tenido en el área de conservación de bosques. ¿Qué pasa con esta definición? Con esta parte que les estoy mencionando, que el 98% de los incendios forestales que afectan el país son provocados por el hombre y solo un 2% por accidentes o causas naturales, ¿verdad? Entonces, estos incendios forestales causan muchos daños a nivel ecológico, que lo vamos a ver, económicos también, porque afectan el turismo, afectan actividades agropecuarias y también sociales, porque incluso afectan la salud de las personas. Bueno, normalmente escuchamos mucho, ¿verdad? En las noticias, hablando entre amigos, en redes sociales, que los incendios forestales afectan muchísimo a la biodiversidad, pero realmente no conocemos cuánto los incendios forestales realmente afectan a la diversidad biológica. Entonces les voy a comentar un poco cuáles son esas afectaciones. Y vamos a partir de este principio, de esta estructura básica, ¿verdad? Este diagrama de cómo el fuego cambia la estructura del bosque, ¿verdad? Cuando un fuego pasa por un bosque, genera efectos de borde. El efecto de borde es cuando dos tipos de ambiente se juntan con diferencias muy grandes y genera efectos.
positivos o también negativos sobre los ecosistemas, impactando y generando pues interacciones entre esos dos tipos de ecosistemas. Entonces, cuando un fuego avanza, genera un efecto de borde en ese bosque. También el fuego genera parches, que son, el fuego no corre todo de manera igual, sino hay algunas partes que quedan en el bosque, parchecitos, ¿verdad? Parchecitos de bosque. También eso genera pues cierto ahí interacciones con esos parches, ¿verdad? Modifica la diversidad porque la disminuye o la aumenta. Ahorita vamos a ver un poco eso. Y también elimina por completo o parcialmente, ¿verdad? El estrato arbóreo y arbustivo, y todo esto pues trae un sinfín de relaciones positivas o negativas a la diversidad biológica. Cuando todos estos factores influyen, cuando tenemos menos bosque, cuando hay más parches, más o menos más o menos bosques, entonces se generan cambios también en ese ecosistema. Cambios, por ejemplo, en el aumento de la radiación, ¿verdad? Porque tenemos espacios más amplios que no tienen sombra, entonces hay más luz, se genera unos cambios en la humedad, ¿verdad? Tenemos menos sombra, entonces hay menos humedad en el suelo, menos humedad en el ambiente. Y también durante los incendios se generan cambios en las características del aire, ¿verdad? Tenemos liberación de compuestos en el aire diferentes a lo que normalmente se tiene. Vamos a ir viendo cómo afectan los incendios forestales a los principales grupos en general, partiendo desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿verdad? Vamos a empezar con los líquenes, que son realmente pocamente se habla, ¿verdad? De la afectación de los incendios a los líquenes. Los líquenes, como sabemos, es la unión entre un hongo y una alga o un cianobionte. Los vemos generalmente en su forma de costra, ¿verdad? En las cortezas de los árboles, pero también hay de tipos foliares y gelatinosos que dependen mucho más del agua. Son realmente un grupo que tiene un crecimiento sumamente lento. Hay especies que crecen 1 milímetro al año, otros que crecen 1 centímetro al año. Los líquenes tienen una condición que se llama anhidrobiosis, y eso quiere decir que durante condiciones extremas como sequías o inviernos extremos, ellos entran como en un periodo de latencia. Entonces metabólicamente ellos se retrasan, queda un periodo de latencia, ¿verdad? Hasta que nuevamente vuelva a llover, donde el alga vuelve a obtener agua y pues el líquen vuelve a su nivel metabólico normal, ¿verdad? Tienen la capacidad de fijar nitrógeno, ¿verdad? Forman el suelo, son indicadores de la salud de los ecosistemas, ¿verdad? Porque pueden indicarnos si hay elementos en el aire contaminantes. Sirven de alimento y refugio a varias especies y son especies colonizadoras en los bosques. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el fuego viene, y aquí lo ven en esta foto del medio, el fuego generalmente afecta cortezas de los árboles y son cortezas a donde están los líquenes presentes. Entonces, si el fuego pasa por esa corteza, ya sea de una manera intensa o rápidamente, estos líquenes se ven afectados, ¿verdad? Hay una disminución del desarrollo porque si ellos están en su periodo de anhidrobiosis durante la época seca, y los incendios forestales los tenemos en la época seca, entonces cuando este fuego pasa, estamos matando a esos líquenes durante esos estadios donde no hay reproducción, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una disminución del desarrollo de esos líquenes afectando año con año, y son sitios donde los incendios pasan frecuentemente, ¿verdad? Esto va a modificar la diversidad de las especies de los líquenes, porque cuando estas especies de líquenes no tienen la capacidad de aguantar el paso del fuego, empiezan a morir, y únicamente los líquenes más fuertes son los que vemos en el bosque, ¿verdad? Provoca el fuego la muerte del líquen y la pérdida de estos servicios ecosistémicos que les mencioné anteriormente.
Vamos con el reino fungi, el reino de los hongos, ¿verdad? De igual manera, ellos tienen una importancia muy grande en los ecosistemas porque fijan carbono, nitrógeno y fósforo, ayudan a la formación del suelo, sirven de alimento y refugio a otras especies y son los mayores descomponedores que tenemos en el bosque. Muchos de estos hongos están en el sustrato superficial, ¿verdad? O los tenemos en troncos muertos que están en el suelo. Entonces, cuando pasan los incendios forestales superficiales, lamentablemente los hongos son de los grupos que se ven muy afectados, ¿verdad? Y ahora con el cambio climático estamos viendo cómo hay reducción de hongos, ¿verdad? Hay reducción de humedad, y cada vez vemos menos. Pueden sobrevivir hongos que están en los sustratos medios de los árboles, ¿verdad? Como los hongos más de orejas y ese tipo de hongos, pero los que tenemos en sustratos como estas coquenias o los hongos gelatinosos o los hongos de estrellas, de copas, ¿verdad? Que están más en el suelo, tienen una mayor afectación y al final los vemos en el ecosistema, se ven como pasitas. Así quedan los hongos con el paso del fuego. Bueno, hay una disminución de ese desarrollo de hongos, del crecimiento, ¿verdad? Igual modificación de la diversidad de especies en sitios donde hay mayor probabilidad de incendios o que suceden fuegos con mayor frecuencia, ¿verdad? Hay hongos que ya no se ven como los gelatinosos que requieren mucha agua, ¿verdad? Provocan la muerte de estos hongos, ¿verdad? El fuego los quema todos, los deshidrata y mata los hongos y mata inclusive los sustratos donde están, ¿verdad? Los troncos viejos, secos, quedan en cenizas y perdemos todos los servicios ecosistémicos que los hongos proveen. Vamos a hablar ahora de la flora silvestre. Y vamos a incluir en la flora silvestre todas las plantas, las pequeñas, e inclusive vamos a hablar en general hasta de los árboles, aunque en la definición de vida silvestre no están incluidas los árboles, pero para efectos de esta charla los vamos a incluir dentro de la presentación, ¿verdad? Hay factores que influyen en cómo el fuego afecta a las plantas o afecta a los árboles, ¿verdad? Y son 12 elementos principales. Pueden existir otros, pero vamos a hablar de estos 12 principales, que son la intensidad, ¿verdad? Cuando un fuego es muy grande, de grandes dimensiones, pues aumenta la extensión de flora que va a ser afectada, ¿verdad? La exposición de ese incendio forestal hacia la flora también, ¿verdad? Es el tiempo, la exposición es el tiempo que la vegetación está expuesta al fuego y al calor. Cuando un incendio forestal viene, por radiación, por conducción y por convección, las plantas empiezan a secarse antes de que llegue el incendio forestal, o sea, antes de que las queme. Ya empiezan un proceso donde ellas empiezan a deshidratarse por efecto del calor. Entonces, cuando una planta es expuesta, es muy expuesta al fuego, ¿verdad? Pues mayor va a ser el daño que le genere. Hay fuegos que pasan muy rápido, que lo vamos a ver ahora con la velocidad, y hay fuegos que se quedan estacionarios ahí, sobre todo los que son incendios forestales subterráneos, ¿verdad? Están quemando las raíces, pero se quedan ahí abajo. Entonces, esa exposición le genera más afectación a la flora porque se le están quemando más las raíces, ¿verdad? Durante mucho tiempo. La velocidad también influye en los incendios forestales, ¿verdad? Qué tan rápido pasa ese fuego, si es un fuego pasajero que pasa quemando muy rápido, por ejemplo, los pastos, o si la velocidad de ese fuego va a ser reducida, por ejemplo, cuando va en las montañas, ¿verdad? La frecuencia con la que pasan los incendios forestales en ese sitio también afecta a la flora. No es lo mismo un incendio forestal que pasa sobre un bosque una vez cada 40 años, cada 20 años, cada 10 años, a un incendio forestal que afecta un bosque anualmente. ¿Verdad? Esa flora se va debilitando, esa flora va perdiendo capacidades, va siendo expuesta a plagas y lo vamos a ver. El tipo de incendio también influye mucho. Hay 3 tipos de incendios, son incendios subterráneos, generalmente pasan los humedales, son incendios que van debajo de la capa de materia orgánica y van quemando raíz,
¿verdad? Por debajo, estos incendios forestales tienen que trabajarse con palas, ¿verdad? Es bastante duro. Tenemos incendios forestales superficiales que lo que queman es hojarasca y un poco los estratos más bajos del bosque. Y tenemos incendios forestales de copas, que son los que nos queman el dosel del bosque. Entonces, esto también afecta qué tipo de incendio se está dando, porque así va a ser la afectación a la flora. Si la vamos a tener solo a nivel subterráneo, si lo vamos a tener solo a nivel superficial, o si ya va a ser incendios con mayor intensidad, como lo son los de copas que queman todo el desierto, ¿verdad? El tipo de bosque también determina la afectación a la flora, ¿verdad? Que si son bosques pequeños, si son bosques medianos, si son bosques de coníferas, ¿verdad? Todo esto influye en la afectación. Los mecanismos de defensa de la planta también, si son plantas, por ejemplo, o árboles que tienen cortezas gruesas para defenderse del fuego, o son árboles que su corteza es muy livianita, por ejemplo, el indio desnudo, ¿verdad? Entonces el fuego afecta mucho más a plantas donde su corteza es más ligera. El nivel de desarrollo de la planta, pues obviamente afecta, ¿verdad? Si es una planta pequeña, si es un juvenil, si ya es un adulto. La flamabilidad, ¿verdad? Tenemos flora que es muy flamable en los incendios forestales, por ejemplo, aquí les pongo el caso del coyol, ¿verdad? Se vuelven antorchas completas. Hay otras especies exóticas también de alta flamabilidad, ¿verdad? Los pinos que tienen resinas. También la capacidad de resistencia, ¿verdad? Cuánto una planta tiene la capacidad de soportar un incendio forestal. Y ahí les menciono, por ejemplo, acá en Guanacaste, el nance, el raspaguacal, son árboles que realmente resisten, el jícaro, ¿verdad? El paso del fuego. Hay otros que no tanto. La capacidad de regeneración también, ¿verdad? ¿Qué tan fácil regenera o va creciendo esa planta, ¿verdad? Por ejemplo, un guayacán real, ¿cuántos años dura un guayacán real en crecer, ¿verdad? A otras especies de mayor crecimiento como un guasmo. El tipo de combustible también, ¿verdad? Si es un combustible ligero, hablamos de flora, ¿verdad? Que sea ligera, por ejemplo, los acates, las gramíneas, los pastos, eso se quema muy rápido, o ya combustibles gruesos como árboles, ¿verdad? Entonces, todo esto influye con el paso del fuego. ¿Cómo afectan los incendios a la flora silvestre? Bueno, vamos a tener desecación de los tejidos vegetales desde, como les mencioné, desde antes de que el fuego tenga contacto con la planta, ya esa planta empieza a sentir estrés. Estrés por radiación, por desecación de los tejidos, empiezan ya a secarse, ¿verdad? Como a marchitarse. Hay afectación en los sistemas radicales, sobre todo en ecosistemas de humedal. Hay daños en el tronco del árbol, ¿verdad? Cuando el fuego pasa, quema esas cortezas. Cuando la corteza cae, hay mayores probabilidades de que haya una proliferación de plagas, ¿verdad? De algunos escarabajos que penetran la corteza del árbol. Hay pérdida del crecimiento, ¿verdad? La flora empieza bajo algún estrés, y un estrés calórico, ¿verdad? Por efecto del fuego, y pues ella necesita sobrevivir y retrasa su crecimiento. ¿Verdad? Hay pérdida de hojas que impiden la fotosíntesis, ¿verdad? Los incendios forestales queman las hojas, hace que las plantas pues, reduzcan su fotosíntesis y lo pueden hacer solo por su tallo. Hay quema de flores, semillas y frutos, y esto es muy importante porque va a afectar a la fauna, lo vamos a ver más adelante. Puede haber disminución de poblaciones o extinciones locales o disminución de algunos individuos en parches de bosque. Va a sobrevivir el que tenga la capacidad de aguantar más fuego conforme los años. Van a haber cambios en la floración, la fructificación, ¿verdad? Cuando los árboles entran en ese estrés hídrico, dicen, bueno, no, tengo que sobrevivir y mejor me voy a guardar mis flores y me voy a guardar mis frutos porque tengo que ahora aguantar, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y simplemente los árboles no florecen, ¿verdad? O no fructifican. Hay cambios en la composición y estructura del bosque, ¿verdad? Si son constantemente incendios superficiales, pues no vamos a tener tanto sotobosque, ¿verdad? O cambios en la composición cuando son incendios de copas.
pues vamos a tener más sotobosque que incendios de copas, aunque aquí en Costa Rica pasa muy poco, aunque en este incendio que tuvimos en Murciélago tuvimos algunos incendios, algunos árboles que funcionaron, que se comportaron como fuegos de copa. Hay afectación en la regeneración del bosque, ¿verdad? Porque no hay nutrientes en el suelo, porque está el suelo desprovisto de materia orgánica. Puede haber invasión de especies exóticas, ¿verdad? Porque se abren estos claros, hay efecto de borde y ingresan especies exóticas a ese bosque, por ejemplo, los pastos, pasto jaragua, el antropogón, todos estos. Hay muerte de la planta, por supuesto, en algunos casos, lamentablemente, pues no se resiste y hay muerte. Hay pérdida de madera, ¿verdad? En el caso de plantaciones forestales y en general hay afectación al ecosistema. Aquí hay algunas fotos, ¿verdad? Estos son incendios en el Parque Nacional Palo Verde, en las de abajo, en el Parque Nacional Volcán Irazú, en el Parque Nacional de Iriá y la Palma de Coyol, esta que tenemos por aquí, fue un incendio en el corredor biológico peninsular. Entonces se puede ver cómo hay afectación, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver la flora, desde las gramíneas, palmas, árboles de diámetros gruesos. Vamos a hablar ahora de la fauna, ¿verdad? Existen también factores para la fauna que afectan cómo los incendios forestales impactan a la fauna silvestre. Tenemos, por ejemplo, la intensidad, ¿verdad? Ya lo hablamos de qué tan intenso es ese fuego y va a tener los animales la capacidad de movilizarse, ¿verdad? La velocidad, qué tan rápido va a correr ese fuego, cuántas veces un incendio forestal es recurrente en un ecosistema. El tipo de incendio también influye, ¿verdad? No es lo mismo un incendio de copas superficial o subterráneo, ¿verdad? Para la diversidad que un incendio superficial. Los mecanismos de defensa que pueda tener la fauna silvestre, ¿verdad? El desarrollo, que esto es muy importante. Estas dos últimas son prioritarias en temas de fauna silvestre. El desarrollo. Etapa de la vida del animal, si es un huevo, si es una cría, si es un juvenil, si es un adulto, si es un animal ya viejo, ¿verdad? Todo esto influye muchísimo en la capacidad que tenga esa fauna silvestre en movilizarse o poder huir de ese fuego, la capacidad de reacción y demás, ¿verdad? Y la movilidad, ¿verdad? Animales con ya viejos o con lesiones, si los animales pueden volar, si pueden correr, qué tan rápido avanzan, ¿verdad? Todo esto afecta a la fauna silvestre. ¿Qué afectaciones tienen? Vamos a irlas viendo. La desorientación, y esto nosotros lo hemos visto en el campo, ¿verdad? Por ejemplo, con venados. Cuando hay incendios forestales, vemos los venados correr para todo lado, ¿verdad? Inclusive algunas veces los venados paran y se quedan viendo para todos lados, escogiendo su ruta de escape, ¿verdad? Esto le genera realmente desorientación a los animales. Ansiedad y estrés, lo hemos visto también, y les pongo el ejemplo ahora en el incendio de Murciélago, llegó un compañero y me dijo, Evelyn, vieras cómo aullaban los monos congos, por eso puse esta imagen ahí, los monos congos en el bosque y los monos colorados, cómo estaban de ansiosos, de haciendo montones de sonidos cuando venía el fuego en el bosque. Entonces, que eso genera algún comportamiento, alguna reacción de la fauna silvestre, ¿verdad? Sobre por causas del incendio, ¿verdad? Hay afectación por el humo, esto lo vemos en las aves y lo vamos a ver ahora en otras fotografías, ¿verdad? La fauna silvestre es vida, ¿verdad? Y si a nosotros nos afecta el humo como seres vivos, a ellos también, ¿verdad? Hay asfixia, hay otras cosas, hay deshidratación de estos animales también por el calor excesivo. Hay destrucción de nidos y refugios, y esto lo vemos muchísimo en los incendios forestales, lamentablemente, ¿verdad? Montones de nidos quemados, madrigueras quemadas, huecos, ¿verdad?
totalmente quemados. Hay pérdida de territorios, ¿verdad? Hay especies que son muy territoriales, los felinos, inclusive serpientes, insectos, ¿verdad? Cuando hay incendios forestales, esas especies, especies tienen que huir, ¿verdad? Y esperar un tiempo para volver a su territorio. ¿Y qué pasa si alguien llegó más temprano, ¿verdad? Tiene que luchar por su territorio, ¿verdad? Volver a hacer su marcaje, y ya ahí empiezan a cambiar esas dinámicas en el bosque. Hay crías huérfanas, esto es muy común en todos los incendios forestales, ¿verdad? Hay crías de fauna silvestre que sus padres han tenido que huir, sus padres han fallecido, ¿verdad? Han muerto en el incendio o han quedado en condiciones no aptas y encontramos realmente crías en el bosque, ¿verdad? La depredación, ahí me van a perdonar esa águila, pero esto es con inteligencia artificial y por más que le puse que pusiera un águila de Costa Rica, no me la puso. Pero bueno, hay un frenesí de depredación de algunas especies que esto es aprovechar, ¿verdad? Es el oportunismo. Muchas especies están huyendo y hay algunas especies que aprovechan esa huida pues para hacer depredación. Hay pérdida de descendencia, ¿verdad? Muchas especies pierden a sus crías durante los incendios forestales. Y les voy a contar una anécdota que me pasó en este incendio en murciélago justamente. Antes de que se pasara el incendio en el Parque Nacional Santa Rosa, mediados de abril, había estado viendo con mis compañeras del trabajo venaditos, bebés, guatusas, bebés, pavones con bebés, un montón de especies, lechuzas con bebés. Eh, Cuando estaba el incendio, un día que tuve que irme a descansar ya, ¿verdad? Me puse a pensar, si yo estoy viendo esto en un parque nacional que no está ahorita bajo afectación del fuego, todas esas crías que yo vi en el Parque Nacional Guanacaste están muriendo en el Parque Nacional Santa Rosa, ¿verdad? Es inevitable no ponerse sentimental, ¿verdad? Después de ver uno que estamos en periodo de cría, de reproducción de un montón de especies y que muchas de ellas murieron, ¿verdad? Desequilibrio de las cadenas tróficas, ¿verdad? Si no tenemos insectos, las aves no tienen que comer, si no hay roedores, grandes mamíferos depredadores o mesodepredadores no tienen que comer, ¿verdad? En el bosque. Pueden haber cambios en estructuras poblacionales a largo plazo si son incendios forestales recurrentes, ¿verdad? Si solo van a quedar individuos de mediana edad y se esto cambie. Hay hambrunas, porque como les comenté anteriormente, hay pérdida de flores, de frutos, de hojas, de insectos, ¿verdad? Entonces hay animales que pasan hambrunas después de incendios forestales, ¿verdad? Esto lo vemos mucho, las quemaduras parciales o totales, que me faltó totales, ¿verdad? Vemos animales tristemente muy afectados por los incendios. Hay muerte de animales. También vemos en los incendios forestales animales muertos, serpientes, tortugas, etc. Y también hay otro aspecto que son las interacciones con los humanos, ¿verdad? Cuando los animales están huyendo del fuego, pueden irse hacia zonas que no son seguras para ellos, por ejemplo, intentan huir del fuego y atraviesan carreteras y son atropellados, tratan de cruzar hacia otros lados por tendidos eléctricos y son electrocutados, son atacados por perros, buscan refugio en casas y lamentablemente los seres humanos, además de que ellos están huyendo del fuego, los seres humanos los esperamos para matarlos, ¿verdad? Entonces hay interacciones con actividades humanas que también, o sea, producto de los incendios que terminan afectando de manera indirecta a la fauna silvestre. Voy a proyectarles algunas fotos. He de decirles que las fotos son sensibles, pero es la realidad, ¿verdad? Van a ver fotos de animales con estas afectaciones que hemos hablado, son muy crueles, pero no tener que durar mucho en una de ellas, en algunas pues voy a durar un poco más, pero vamos a irlas viendo.
En los incendios forestales, todas estas fotos son fotografías de fauna muerta y que han sido capturadas por nuestros compañeros bomberos forestales, ya sean voluntarios o funcionarios, ¿verdad? No hay grupo que se salve, ¿verdad? Vemos desde reptiles, anfibios, mamíferos, aves, muertos en los incendios forestales. Y esos son los que logramos ver en las orillas de por donde nosotros andamos. Lo que hay en el centro no lo vemos, ¿verdad? O sea, lo que se está dando en el centro del fuego no lo vemos. Simplemente vemos por donde vamos caminando o por donde pasa el vehículo y encontramos los animales. Pero es muchísimo más la afectación, ¿verdad? Las fotos de la izquierda son incendios forestales en el Parque Nacional Palo Verde. Son incendios de humedal. Cuando hay incendios de este tipo en humedales, no sacamos decenas de tortugas. Los compañeros sacan cientos de tortugas muertas. Esto es un puñito que se pudo ver en la fotografía, pero son cientos de tortugas terrestres muertas, asfixiadas por el fuego. Anguilas, peces, ranas, en iguales condiciones, ¿verdad? En este caso también un cocodrilo no lo logró. Vemos también mamíferos, ¿verdad? Los osos hormigueros se ven bastante afectados. Aquí vemos armadillos, monos asfixiados. Entonces son monos que tal vez no tienen quemaduras como tal, pero están muertos por asfixia. Animales que han sido heridos huyendo del incendio y terminan por sucumbir al fuego. Otras imágenes también muy duras, ¿verdad? Animales que quedan con lesiones incompatibles para la vida. Veamos este tepescuinte. Esto fue un incendio en Liberia, en Guardia. Un manigordo asfixiado por el humo en un incendio en Pérez Celedón. Crías de conejos. Estas ardillitas que ven aquí fue en el incendio que tuvimos último acá en Murciélagos. Son juveniles de ardillas asfixiadas. Las encontraron los compañeros en el suelo, muertas por asfixia. ¿Verdad? Aquí hay huevos de tortuga encontrados en Palo Verde y estos otros huevos, en realidad no hemos sabido descifrar muy bien de qué son. Pueden ser alcaravanas, pero son huevos, ¿verdad? Ya perdidos. Ya en esto ya no se va a lograr su nacimiento, ¿verdad? Entonces aquí hay pérdidas también. En estas imágenes son bastante duras y son para reflejar animales que están vivos, que hemos tenido que rescatar y que presentan, ¿verdad?, quemaduras graves. Este episodio fue en Palo Verde o en Lomas de Arguán, no recuerdo muy bien, con todas sus patitas en carne viva, ¿verdad? Con su tejido totalmente desprendido, su nariz quemada. Esto pasa mucho con animales que utilizan mucho su nariz, ¿verdad? Para olfatear, entonces se les quema la nariz también. Las patas, vemos ardillas con las patitas quemadas, ¿verdad? Si hay fuego en la parte alta del bosque. La otra foto es un incendio, estos son dos jaguarundis crías de menos de un mes de nacidas con las patitas totalmente desprendidas, ¿verdad? Su tejido. Eh, este venadito fue un incendio forestal en Santa Cruz hace un par de años. Vean las lesiones, ¿verdad? Son lesiones que por más que se trató, el animalito tenía lesiones incompatibles con la vida, no podía estar sufriendo ese animal de esa manera. Aquí hay serpientes huyendo del fuego, ¿verdad? Si ven la foto aquí abajo, hay fuego abajo y ella está tratando de huir. Estos son fotos reales de nuestro país. Hay otras mucho más crudas, pero preferí mejor no ponerlas. Y tenemos la otra cara de los incendios forestales, ¿verdad? Que son las crías huérfanas o separadas, que fueron separadas por el fuego, ¿verdad? A sus padres. Aves, por ejemplo, son mochuelos, ¿verdad? Puercoespines,
chanchos de monte, lora, nuca amarilla, felinos. Si vemos esta imagen, pues solo en esta imagen que yo les estoy poniendo hay 4 especies en peligro de extinción aquí, ¿verdad? Un chancho monte, una lora nuca amarilla y felinos. Son crías que quedaron sin sus padres, no sabemos si sus padres murieron o si sus padres los abandonaron para sobrevivir, ¿verdad? Es un instinto de sobrevivir, por más que ellos hagan un esfuerzo de jalar a sus crías, muchas veces tienen que dejarlas de lado para ellos sobrevivir, ¿verdad? Y las hemos encontrado, ¿verdad? Esto pasa bastante con ardillas, pasa con aves, mapaches, pisotes, bebés, ¿verdad? Que realmente son crías de las que más frecuentemente podemos encontrar durante los incendios. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? La historia no acaba cuando rescatamos los animales y ya, ¿verdad? Nos toca llevarlos al centro de rescate. Y las historias de esos animales quemados, de esas crías, duran mucho más, ¿verdad? Y aquí yo quiero agradecerle al Centro de Rescate Las Pumas y al International Animal Rescue de Nosara, porque son en Guanacaste quienes más nos ayudan en el tema de rescate de fauna quemado, ¿verdad? Igual hay otros centros de rescate, SOAVE, ASIS, Alturas, ¿verdad? Que ayudan montones al SINAC en casos de fauna afectada por incendios forestales. Los procesos de recuperación no duran días, duran meses, no 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, para que esta fauna silvestre quemada logre superarlo, ¿verdad? Superar sus lesiones. Algunos quedan con cicatrices para toda la vida, algunos quedan amputados, algunos luego no pueden ser liberados, ¿verdad? Por la condición de las lesiones, y pues unos también por dicha tienen la posibilidad de volver a ser reintegrados a la naturaleza. Pero realmente cuando hablamos de los incendios, la gente nada más dice, pobrecitos los animalitos, ¿verdad? Pero ese pobrecito va mucho más allá, ¿verdad? Es una historia triste desde el impacto del ecosistema, desde el impacto a la diversidad, y el sufrimiento de estos animales, ¿verdad? Todas estas fotos, muchas gracias al Centro de Rescate de las Pumas y al IAR de Nosara por facilitarlas, ¿verdad? Son atenciones de los compañeros veterinarios y también de los biólogos regentes que atienden esos centros de rescate. Bueno, pero entonces, además de todo esto que hablamos de la pérdida de biodiversidad y de la afectación a la biodiversidad, los incendios forestales traen muchas más calamidades, ¿verdad? Tenemos una pérdida de materia orgánica del suelo, luego esto genera erosión en el suelo, hay cambios en el microclima de ese ecosistema, ¿verdad? Ya vimos que entra más luz, hay menos humedad, hay cambios en la estructura, en la composición del suelo. Hay una compactación del suelo, ¿verdad? Las raíces no tienen la capacidad de penetrar en ese suelo, los árboles se caen muy fácilmente después de los incendios forestales. Hay afectación al recurso hídrico, ¿verdad? Las nacientes, las quebradas, cuando reciben toda la sedimentación, el lixiviado de los incendios forestales, hay contaminación, y esto va a dar a los ríos que luego abastecen a las asadas de las comunidades, y estos materiales van a dar al mar, ¿verdad? Y esto afecta a la pesca. Entonces, son montones de efectos en cadena que se van dando después de un incendio forestal, afectando el ecosistema, la diversidad biológica, y que obviamente nos va a afectar a nosotros, a los seres humanos, ¿verdad? Actividades turísticas. Los turistas no vienen acá a Guanacaste o en la zona norte, en Pacífico Central, a ver nuestros bosques quemándose, y eso es lo que están viendo en la temporada seca, ¿verdad? Están afectando también los incendios forestales a la parte agropecuaria, ¿verdad? Algún incendio forestal puede ingresar a fincas privadas y puede afectar el ganado también. Y todo esto afecta a los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Desde los servicios de
de soporte, de regulación, de provisión y culturales, ¿verdad? Entonces, al final, todo esto es una reacción en cadena. No solo hay afectación directa a la flora, a la fauna, sino también a todo el sistema. Y a todo el sistema me incluyo a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, a veces no medimos o la gente no mide los impactos ecológicos que tiene. Voy a acelerar aquí un poquito, ya voy terminando. Pero el fuego tiene dos caras y también esto nos lo enseñan, ¿verdad? Nos lo enseñan cuando tenemos nuestros cursos de bombero forestal y nos lo enseñan también los agricultores, ¿verdad? La gente en las comunidades, que hay dos caras del fuego, el fuego malo y el fuego bueno. Ya hablamos un poquito del fuego malo, ¿verdad? Para nuestra diversidad, pero también tenemos la cara buena del fuego. El ser humano ha evolucionado con el fuego durante miles de años. Hemos tenido el fuego a la par, ¿verdad? El fuego, cuando un fuego pasa por un bosque, cuando el fuego pasa, este, aporta ceniza, que esas cenizas le aportan fósforo, le aportan calcio al suelo y estos son nutrientes que luego las plantas absorben, ¿verdad? También la ceniza post incendio tiene la capacidad de regular el pH de suelos muy ácidos. Entonces hay gente que dice que, por ejemplo, Tierra Blanca y todos esos lugares que son muy prósperos en la agricultura y en Turrialba, que tiene que ver un poco el tema de la erupción este, del volcán, ¿verdad? Porque ha aportado cenizas y todo. Hay plantas que necesitan del fuego, ¿verdad? Y ese proceso que se llama serotinia, ¿verdad? Que son plantas pirófitas que necesitan del fuego para la germinación, ¿verdad? Por ejemplo, las secoyas en Estados Unidos, hay algunos pinos en el Mediterráneo y en esas partes boreales. Algunas especies necesitan del fuego para germinar y que sus frutos abran y boten sus semillas. Pero no nos vayamos tan largo. Aquí, en el área de conservación Guanacaste, en el Parque Nacional Guanacaste, tenemos poblacioncitas de una especie que se llama Bulbustilis paradoxa, que florece horas después de que pasa un incendio forestal. Y es esta plantita que ustedes ven para acá. Tenemos poblaciones muy pequeñas y son difíciles de encontrar, ¿verdad? Pero son plantas que necesitan del fuego para abrir sus flores para florecer y germinar, ¿verdad? El fuego también aporta regeneración, ¿verdad? Capacidad de regeneración por los nutrientes, ingresan nuevas plantas a los sitios, también hay control de plagas y enfermedades, ¿verdad? Pues se mueren muchos insectos y matan hongos, bacterias, etc. Y también el fuego eh, nos ayuda a prevenir incendios mayores. Es porque con el fuego reducimos la carga de combustible, ¿verdad? Entonces, si viene un incendio forestal, este va a ser menor porque hay menos carga de combustible. Pero ¿qué pasa? Todo esto es bueno cuando pasa de vez en cuando en un bosque. Y no quiero decir que es que vayamos a aprender los parques nacionales, ¿verdad? Sino que esto pasa cuando es esporádicamente y cuando hay regulación para hacer esto, ¿verdad? No es quemar por quemar, sino cuando hay un manejo adecuado, un manejo activo, responsable, con quemas prescritas o quemas controladas sobre alguna parcela o alguna propiedad. En las áreas protegidas definitivamente vamos a decir que esto no es bueno, ¿verdad? Ya para ir terminando, ¿verdad? Es una imagen muy vieja de Toño Pisote, que es nuestra mascota de prevención. Y el mensaje que les tengo es que el bosque es vida, ¿verdad? Y está Toño Pisote con sus amigos. Los amigos de Toño son toda la diversidad biológica, desde las bacterias hasta los grandes mamíferos, ¿verdad? Y realmente queremos que estos bosques perduren con esa diversidad, que no haya afectación por los incendios forestales. Estamos haciendo actividades de prevención, actividades de control de incendios, ¿verdad? Hay investigaciones, aunque muy poquitas, en realidad en el tema de incendios forestales hay muy poquita investigación, así que es un abanico de posibilidades que les abro, ¿verdad? Es muy bonito. Pero estamos haciendo cosas, ¿verdad? Estamos haciendo cosas, pero lamentablemente todavía existe gente
que por negligencia no cumple con las esquemas controlados, ¿verdad? Que se tiene que hacer toda la preparación del terreno, o gente que simplemente por venganza a los guardaparques van y nos queman un parque nacional. Eso no se vale, ¿verdad? Donde está, nos hace daño a nosotros, sí, pero les hace más daño a ellos mismos, a sus comunidades y a sus niños, ¿verdad? Eh, Tenemos que generar más conciencia desde muchos actores, ¿verdad? Y sectores, ¿verdad? De que hay que generar conciencia de que los incendios forestales están generando mucha afectación. Ahora el último dato que pasó el SINAC del 7 de mayo, ¿verdad? A nivel del SINAC hemos atendido casi 100 incendios forestales de más de 6.000 hectáreas en áreas protegidas o en áreas de amortiguamiento, áreas protegidas, ¿verdad? 6.000 hectáreas, eso es muchísimo. Hay parques nacionales más pequeños que eso, ¿verdad? Son muchas hectáreas que están siendo afectadas y ni qué decir de lo que está atendiendo el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Entonces necesitamos una mayor conciencia, más investigación, más apoyo, diferentes actores para atender el tema de incendios forestales de una manera integral. Y bueno, muchas gracias. Aquí con esta foto reflejo parte de un incendio que tuvimos acá. Vemos la parte verde y la parte quemada, ¿verdad? Pero hay esperanza de que esto se regenere, Papá, ya tenés todo eso. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, hay preguntas aquí. Bueno, hay una consulta. Dice, es que tengo el espacio muy lleno de cosas. Dice que qué tan recomendable es que en muchas ocasiones, ay, un momentito, ya se me fue. Dice que en muchas ocasiones, después de un incendio forestal, grupos de personas llevan alimento para la fauna, principalmente semillas. Si eso es recomendable o no, si nos pueda comentar sobre eso. Sí, bueno, aquí vamos a entonces a entrar un poco en la legislación, ¿verdad? De vida silvestre. Tenemos prohibido, ¿verdad? Por legislación que se alimente a la fauna silvestre. Entonces, no es una buena práctica, ¿verdad? De ir a dar semillas o ir a ponerle comida a la fauna, ¿verdad? Primero, por legislación no se puede. Y segundo, porque esto también puede generar que la fauna silvestre se acerque al humano, empiece a perder miedo al humano, empiece a acercarse a casas, ¿verdad? A casas del ser humano y pues esto genera problemas con perros, con interacciones negativas o inclusive que la gente los mascotice, ¿verdad? Entonces, evitemos de todas las maneras, ¿verdad? Ir a dejar comida a la fauna después de un incendio forestal. Bien, muchas gracias. Voy a ver un momentito si en los que están en Facebook y mientras tanto, si alguno tiene una pregunta, puede escribirla en el chat. Voy a ver en el Facebook por aquello de que. Vamos a ver. Ahí está escribiendo Raquel. Vamos a ver qué nos dice. Se dice que hay muchas felicitaciones, agradecimientos por la presentación. Entonces, bueno, solo vamos a ver aquí. Sí, entonces no, de momento aquí a ver, aquí dice. Bueno, están preguntando si se va a estar la grabación. Sí, nosotros siempre grabamos la presentación y luego se sube al canal de YouTube del colegio. Entonces pueden volver a ver la presentación o recomendársela a alguna otra persona que tenga el interés y también repasar las cosas porque creo que la información que nos ha dado Evelyn, o sea, además de muy impactante, ¿verdad? Es muy realista. Es la situación. Yo recuerdo, bueno, haberme encontrado esa cantidad de tortugas muertas en Palo Verde después de un incendio y si uno dice, ¿cómo es que hay tantas tortugas que nunca las vemos, ¿verdad? Vivas
y aquí no las venimos a encontrar. Entonces, bueno, un momentito que hay más mensajes. Igual todo, muchísimas gracias, muchas gracias. Así es que todos principalmente le están dando las gracias. Y creo que pues la presentación fue bastante clara y explicativa para entender, ¿verdad? Los impactos que tienen los incendios en nuestra biodiversidad. A mí me llama mucho la atención el tema, bueno, usted lo aclaró, de que los árboles no están en vida silvestre, ¿verdad? Bueno, es que es por, no, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Nada más, del punto de Sí, vista biológico, ¿no? Pero es importante de que como son normativas diferentes las que rigen la vida silvestre en Costa Rica y a los árboles los rige la ley forestal. Pero es eso exactamente, ¿verdad? Entonces yo sí, creo que es exacto. importante que lo tengamos muy claro por qué no entran en la definición, pero es algo totalmente normativo, no es ecológico, ¿verdad? Que hemos estado Exactamente. revisando ese tema, ¿verdad? Igual que la definición del bosque, o sea, son elementos que realmente a la hora de hacer la gestión del recurso hay que verlos en su integralidad, ¿verdad? Entonces es importante en este caso, como Evelyn lo abordó, de que, o sea, tenemos que ver lo que le pasa a los árboles y lo que le pasa al resto de la flora y a la fauna. Correcto. Doña Ani, perdón, Y, es que hay y una pregunta adelante, que no leyó de Catherine Quiroz, tal vez la leo. a ver, sí, Dice, por ¿tienen favor. algún protocolo o prevención anticipada con respecto al fenómeno del niño de este año que será muy intenso? Bueno, sí. En el caso nuestro, en el área de conservación Guanacaste, ya estamos empezando, ¿verdad? A tener reuniones, a conversar sobre los impactos que vaya a tener el fenómeno del niño en nuestra área de conservación. Igual hoy estuve leyendo una noticia donde las municipalidades de la provincia de Guanacaste se están uniendo para hacer el protocolo de actuación, ¿verdad? Protocolo de emergencia, más bien es un protocolo de emergencia ante el fenómeno del niño. Hoy justamente hubo una charla del fenómeno del niño en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tuvimos el compañero ahí presente de áreas silvestres protegidas. Pero entonces, en el caso nuestro, ya estamos iniciando, ¿verdad? Con una serie de reuniones y empezando a establecer algunas líneas, ¿verdad? Para enfrentar el tema del fenómeno del niño, y esto vamos a tener que ponerlo en papel, ¿verdad? Y en estrategias y en protocolos, ¿verdad? Porque lo que viene, según lo que nos ha informado el Instituto Meteorológico Nacional, es duro, ¿verdad? Vienen meses de regímenes de recurso hídrico muy limitados que van a afectar a este año y también con mucha más intensidad el próximo año, ¿verdad? El verano. Entonces, tenemos que estar preparados todas las áreas de conservación en cómo vamos a enfrentar esto, en temas de fauna, de investigación, en temas, por ejemplo, de los impactos en la fenología de los árboles, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa floración, con esa fructificación? Entonces, esto va a tener que ser un trabajo coordinado, ¿verdad? Entre legislación, entre protocolos, entre educación, ¿verdad? Y un poco ahí de manejo y de gestión que vayamos a tener que hacer, ¿verdad? Para efectos de la vida silvestre y los ecosistemas en general, pero sí estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias, Evelyn. Sí, hay muchísimos mensajes de agradecimiento y de la información. Hay uno aquí de Cine Hernández donde dice, muchas gracias por toda la información de la charla. Tenemos que trabajar más en concientizar a la población de los impactos de los incendios y la importancia de la preservación del bosque, su flora, su fauna y flora. Sí, yo creo que en ese sentido, y claro, previendo un niño tan intenso, también el uso del fuego como una práctica agrícola debe ser todavía mucho más controlado. Yo creo que esa es una parte muy importante de trabajar en cuanto a la responsabilidad, porque si bien, como usted lo dijo antes, se puede haber un pequeño beneficio, pero es muy pequeño el beneficio comparado con el impacto que tiene si ese fuego se sale de control. Entonces, en ese sentido es preferible
utilizar otras técnicas, machetito, ¿verdad? Machete y recoja todo el abrojo, pero evitar estar quemando cuanta hoja. Hay gente que no soporta ver las hojas y entonces las recoge, las hace un puño y las quema, y eso puede generar en un incendio forestal realmente. Entonces bien pueden más bien ponerlas en una esquinita y dejar que se descompongan y que aporten materia al suelo en lugar de quemarlo. Así es que son cosas que la gente debe trabajar más. Un momentito para ver aquí más mensajes. Todos también, dice, también considerar la concientización por incendios para mitigar los impactos por incendios forestales. Sí, exactamente. Así es que bueno, creo que podemos, no sé si Evelyn quiere dar un mensaje final para cerrar nuestra tarea de hoy en la noche. Sí, bueno, en realidad yo lo que quiero decirles, ¿verdad? Es concientizarlos de los daños que realmente están generando en nuestros incendios forestales, ¿verdad? Yo veo aquí otra vez, ¿verdad? Lo digo, hay brigadistas, hay biólogos, hay guardaparques, ¿verdad? Eh, yo sé que ya nosotros estamos bien concientizados, pero nunca es malo recordarlo, ¿verdad? Que necesitamos hacer mucha conciencia nosotros mismos, en las comunidades, en nuestras familias, del impacto que están generando los fuegos sobre la biodiversidad y cómo esto también está afectando a la salud de las comunidades, a la economía, ¿verdad? Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Y eh, cuando estaba haciendo esta presentación me acordé de que cuando hubo incendios forestales muy grandes en Australia, aquí salieron montones de noticias. Se están quemando los koalas y ponían aquellas fotos y todo el mundo con el corazón partido y gente de Costa Rica donando en estas campañas del fundraising, de raising, ¿verdad? Para fondos para los koalas. Pero cuando hay noticias acá de incendios forestales, nadie las comparte, nadie piensa en los animales que están siendo afectados, nadie dice cómo puedo ayudar, voy a llamar a tal área de conservación para ver cómo puedo ayudar yo desde aquí, ¿verdad? Entonces, eh, con animales representativos y llamativos del mundo sí nos sensibilizamos, pero con los nuestros nos falta, ¿verdad? Nos falta bastante. Entonces, por ahí va el mensaje, ¿verdad? Tenemos que hacer mucha concientización de nosotros mismos en la comunidad, de trabajar mucho en educación ambiental, ¿verdad? El tema de educación de los niños pequeños, de los jóvenes, es sumamente importante para ir cambiando esa cultura, para ir cambiando actitudes y comportamientos en el uso irresponsable del fuego, no ver al guardaparques como un enemigo, ¿verdad? Sino como un amigo que me está ayudando a conservar el ambiente en el que puedo vivir, ¿verdad? Entonces, seguir adelante, seguir esforzándonos por proteger toda esta diversidad en nuestra casa común, ¿verdad? Que es la casa de todos. Y no, y muchas gracias por el tiempo y por las preguntas y ojalá que podamos vernos pronto, no en un incendio, pero sí en otras charlas. Muchísimas gracias, Evelyn. Este es realmente un aporte muy importante para esa educación, ese conocimiento. Y les solicitamos compartir el enlace cuando ya esté en el canal de YouTube para que más personas tengan la oportunidad de ver la charla y de tener conciencia sobre el impacto de los incendios forestales. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Recording stopped.